Y ahí estamos. Pues, y bienvenidas todos a este nuevo espacio. Agradecimientos, primero que nada, a Comunidad Centenario por darnos el espacio nuevamente otro viernes más. Bienvenidos todos a esta sesión de Centenario Literario. Le doy la bienvenida a mi compañero Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Y pues antes que empezar a hablar de los temas, dar nuevamente la bienvenida a nuestro invitado que ya estuvo con nosotros la semana pasada, invitadazo, Omar Serrano, joven escritor y muy culto en todas las cuestiones de las letras. Te saludamos, Omar, desde acá, ¿cómo estás? Víctor, muchas gracias. No te dejes engañar por la fachada, nomás tengo la fachada de culto. Gracias a ustedes, a Brenda, a Víctor y al Centro Cultural Centenario por el espacio. Muchas gracias. Pues no, lo demostraste, creo, la vez pasada también estuvo muy chida la plática, así que bueno, ahí ya irán viendo los espectadores aquí el transcurso de este live. Pues hoy es viernes 2 de octubre, Brenda, ¿qué vamos a tener este día tan recordado? Así es, justamente nos tocó el 2 de octubre, una fecha muy importante para pues nuestro país, ¿no? Hoy no solo vamos a conmemorar un poquito justo la fecha, sino también vamos a hablar sobre un trabajo de Omar, que ya más adelante nos va a estar leyendo, que va referenciado justo al 2 de octubre. Pero antes de entrar en tema al cuento, al relato de Omar, pues entremos un poquito en contexto de qué pasó el 2 de octubre en México, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, en Tlatelolco específicamente. Entonces, chicos, ¿qué pasó el 2 de octubre? ¿Qué pasó el 2 de octubre? Pues el primero, para ir reduciendo los contextos, sí mencionarles pues, a todos que el 68 fue un año, pues digamos, de mucha revolución de ideas en el aspecto mundial, porque habían movimientos sociales por todos lados, habían movimientos en París, habían movimientos en Uruguay, habían movimientos en muchas partes. Y México, pues no se quedaba atrás en la cuestión de querer buscar nuevas formas de pensamiento, y pues se venía envolviendo todo en un marco se juntaban yo creo que muchas cosas, ¿no? Se juntaban nuevas formas de pensamiento de la juventud, se juntaban también guerras de las potencias que también estaban todavía allí fluyendo, se juntaba también una revolución musical y pues de cierta manera yo creo que todo eso se juntó en todas partes del mundo y aquí en México pues también salió una parte un movimiento muy importante que a cierta forma fue apagado, pero pues antes de seguirle entrando le doy la palabra a Omar que también nos comente un poquito de ese contexto. Sí, Víctor, como mencionas justamente, el año del 68, quizá un año anterior también es muy importante, que se gestan diversos movimientos, principalmente estudiantiles y sociales, con miras a, pues como tú bien lo señalas, a revolucionar, a tratar de cambiar los paradigmas que se habían establecido. La juventud, como siempre, se ha postulado, se ha puesto, pues, de alguna manera como los iniciadores de cambio, ¿no? Los jóvenes, principalmente los universitarios, pero pues no deja exento a los más chicos de bachillerato que ya empiezan como a tener una conciencia social más profunda. Buscaban pues cambiar el paradigma, la revolución social, la revolución sexual, la revolución como incluso musical, ir en contra del sistema. Se gestó a través de marchas, a través de manifiestos y la actividad cultural pues no paraba. Los jóvenes habían hecho marchas en Francia y en otras de las grandes ciudades del mundo y como también bien dices, México no fue la excepción. Llegó aquí esa oleada de pensamiento revolucionario que terminó por infestar en un sentido positivo a las mentes jóvenes de nuestro país. La revolución social, la revolución sexual, la revolución... Y sobre todo, antes de seguir avanzando sobre justo estos movimientos que, claro, han sido, pues, dirigidos por jóvenes en ese momento, estudiantes, ¿no? De las prepas, del poli,
sobre todo, y de la UNAM específicamente, pues que en México teníamos ya aproximados los Juegos Olímpicos, o sea, ya estaban a la puerta, se iban a llevar a cabo en nuestro país. Y justo antes de eso, pues sucede toda esta revolución de los militares, ¿no? Del Estado a irrumpir contra los jóvenes en ese momento, ¿no? Irrumpen en la escuela, ¿no? Y pues se llevan a algunos inclusive como presos, y es ahí donde está ya justamente todo este enojo de los jóvenes de las escuelas, y no solo del Poli ni de la UNAM, ¿no? Sino todos en general, ¿no? Se ven en un descontento, sobre todo por querer callar las voces de todos estos que se estaban manifestando en ese momento, porque claro, en ese momento, como ya mencioné, se aproximaban los Juegos Olímpicos, pues el Estado justo no quería tener problemas, ¿no? Quería que México fuera toda esta imagen súper bonita para todo el mundo, ¿no? Que México era pues así lo mejor del mundo, pero pues bueno, lamentablemente sucedió este hecho en el que pues no fueron ni uno ni dos los que lamentablemente perdieron la vida, y, y que claro, recordar también que en ese momento el presidente en cuestión era Gustavo Díaz Ordaz, que se vio pues en esta polémica muy, muy fuerte. Sí, creo que justamente lo que mencionas de los Juegos Olímpicos, que buscaba darle una mayor proyección a México en el mundo, una imagen de un país democrático, de un país moderno, que justamente con el inicio de los Juegos Olímpicos iba a inaugurarse el metro, en fin, toda esta serie de cambios que trataron de hacerse para buscar proyectar al mundo la imagen de un país moderno que ya había dejado atrás las costumbres que fueron proyectadas y estigmatizadas en el cine de oro. Fue lo que buscó el gobierno, tratar de impulsar esa imagen ante el mundo, y pues no qué manera de hacerlo, ¿no? Terminar tratando de proyectar una imagen democrática, pero terminó pues oprimiendo a ese movimiento juvenil de la peor manera. Sí, yo creo que, de hecho, cuando dices México 68, se recuerda más la conmemoración de la matanza, de la masacre del movimiento estudiantil, que de los Juegos Olímpicos. Y de ahí se va como, pues de ahí asumimos, o al menos yo sí asumo, que de ahí nace el temor, ¿no? Como bien dices, los Juegos Olímpicos encaminados a darle los reflectores a México, y ese temor con esa política de cero diálogo, de cero entendimiento, pues desembocan en esto, ¿no? Me parece que fue como a un mes de iniciar los Juegos Olímpicos, y pues mucho se temía que toda la inversión que se había metido para desarrollar este evento no se pudiera realizar por las protestas estudiantiles, por las manifestaciones, y si bien en vez de buscar una solución, de sentarte a dialogar unos meses, un tiempo No paso para por aquí. tomar las cosas, pues Ay, se controla todo de aquí, de la situación en la ciudad. Y bueno, yo creo que a raíz de lo que pasó en el 68, nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Sí hubo como un cambio, pues yo lo diría, tanto en la iconografía popular como también en las ideas. Si ya existía estos principios de revolución de ideas, creo que los vino a acrecentar más, porque pues de ahí se derivan, bueno, de ahí que se conmemora el 2 de octubre año con año, que nunca ha dejado de ser una conmemoración vacía, sino que me parece que cada año se ve más la afluencia de personas, y también deriva en otras cosas como lo que pasó en el 71, lo del halconazo, y que ha sido como un referente cultural e iconográfico para todas las personas de ahí en adelante. Así es, y justamente también que este hecho, ¿no? Tan lamentable, pues de alguna manera dio pauta, ¿no? A todos los jóvenes de las siguientes generaciones, pues a no quedarse callados sobre las cuestiones que estuviera haciendo en ese momento, pues el gobierno o el gobierno actual, sino que alzaran la voz, ¿no? Y que sobre todo la sociedad
estuviera aceptando este tipo de movimientos, ¿no? Y cada vez estar pues más de acuerdo al acceso, por ejemplo, a la educación, ¿no? Que también era una de las exigencias que se tenía en ese momento, que pues los medios de comunicación fueran más democráticos, ¿no? Que no fueran, pues, que mostraran los hechos, ¿no? Como realmente sucedieran y no estuvieran como diciendo mentiras o lamentando cosas que pues no realmente no eran, ¿no? Sino victimizando a los seres que en ese momento pues son inocentes. Entonces, pues también creo que dio una pauta para las generaciones previas, aún en nuestros días, ¿no? Vemos miles de movimientos por todo, ¿no? O sea, y creo que hoy en día los jóvenes pues ya no se quedan callados, sobre todo cuando hay algún tipo de injusticia, algún tipo pues, de la fuerza militar, ¿no? Ya en este momento pues ya no existen los militares, ya es la Guardia Nacional, ¿no? Pero que claro, siguen exigiendo libertades, tanto de ideas, de opiniones, como de acceso justo a la educación, que es uno de los principales factores también de los movimientos. Sí, creo que justamente lo que mencionas de la juventud que empieza a no quedarse callada, esa etapa, como lo habíamos mencionado en la entrevista pasada, cuando los jóvenes pues comienzan a tener ideas propias, ¿no? A generar y a cuestionar principalmente lo que hasta ese momento se ha estado haciendo, lo que los padres les han enseñado. En ese aspecto quisiera retomar un poco lo que decía de la proyección que había tenido antes de eso México en el mundo, a través del cine principalmente, que fue una época prodigiosa y que son películas que indudablemente hay que ver porque reflejan algunas una realidad, otras muy idealizadas, pero por ejemplo Alejandro Galindo concretamente en Una familia de tantas, que es una película que refleja justamente el modelo típico de la familia que había perdurado desde quizá mediados del siglo XIX, hasta bien entrado ya el siglo XX, los años 40, 50, pero que ya estaba entrando en crisis, que ya no funcionaba ese modelo. Las muchachas ya no se querían nada más casar, querían hacer otras cosas. Los jóvenes no querían ser nada más abogados o médicos y ya, tener una familia y casarse. Empezaban a cuestionar la autoridad del padre, que se le decía, cállese, usted no abra la boca, ¿no? Yo soy el que dice, y era una especie de reproducción del modelo social que se tenía. El gobierno era el papá, y los demás somos los hijos que hay que estar callados. Entonces, con esta revolución de ideas que los jóvenes comenzaban a gestar dentro de sus círculos sociales, pues creo que se empezó a desarrollar movimientos que eran necesarios, ¿no? Para la evolución de la sociedad. Además, también la preponderancia de la televisión, de esas figuras, como tú dices, de los medios públicos, que indudablemente servían al poder hasta quizá todavía el sexenio pasado, ¿no? Las cantidades que gastó Peña Nieto en eso fueron muchísimo para publicidad, para que hablaran bien de él y para que ocultaran, ¿no? La verdad sobre cosas que le incomodaban. Sí, y aún así, bueno, todo el trabajo de escritores, de artistas, de fotógrafos, referente al 2 de octubre también siempre se tuvo que ir contracorriente. Hoy en día tal vez ya no tanto, porque pues ya es un hecho que nadie niega y que pues ya, o sea, no va a haber como castigo, porque nunca lo hubo. Entonces hoy ya pueden sacar como sus trabajos casi sin ninguna problemática respecto a ese tema, ¿no? A diferencia de temas como más recientes. Pero también hubo una buena participación, yo creo, documental de lo que se vio en cuanto a gente que escribió ensayos, gente que de repente por ahí logró colar alguna fotografía, muchas crónicas que se hicieron, se hicieron películas al respecto. De hecho, hace no mucho sacaron también, creo que 2 series, ¿no? Si mal no estoy, acerca del 2 de octubre. No sé, por ejemplo, tú, Omar, que ahorita que estás aquí, que tú eres escritor, si nos pudieses recomendar algunos ensayos, algunas crónicas referente al tema de alguien que haya escrito. Mira, fíjate que crónicas, no recuerdo ahora mismo ninguna, pero libros sí. En la etapa de la preparatoria del CCH, que afortunadamente creo que la universidad, no sé si lo sigue haciendo, yo espero que sí, cada año conmemoraba, pues obviamente, el movimiento estudiantil del 68. Cuando yo entré en el 2008, se conmemoró entonces
otro año más de la matanza del 2 de octubre, llevaban a gente que había estado ahí, sobrevivientes, iban escritores. Me acuerdo que fue al CCH Oriente Elena Poniatowska, quien escribió un libro famosísimo que se llama La noche de Tlatelolco, y que narra de alguna manera, especie de crónica, lo que vivió ella como periodista, ¿no? Como reportera en el momento, en el lugar de los hechos. Todo lo que vivió era terrible, desgarrador, las cosas que contaba tanto en el libro como las cosas que nos platicó. Ella decía que había cosas que no había puesto en el libro porque no se las iban a creer de lo atroz que era. O sea, yo no ponía esto porque me iban a decir, eso no es verdad, eso no pasó, pero sí, así fue. O sea, tuvo que apelar a la verosimilitud de los hechos para dejar cosas que fueron pues mucho más atroces, mucho más horrendas, para que el libro fuera creíble. Pero pues por ahí podrían empezar por esa lectura. Y de igual manera en esos tiempos existía, quizá un poco anterior, pero que estuvo en auge en esos tiempos, unas historietas que eran buenísimas, que se llama La Garrapata, que ella sí de alguna manera venció la censura que imperaba en el momento para tratar de denunciar esa atrocidad del gobierno contra el pueblo mexicano. Y sobre todo también mencionar, no dejar de lado, que justamente este meeting que en ese momento los chicos llevaban a cabo, termina en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que pues bueno, es donde sucede, justo ya lo mencionaban, pues esta masacre. Ellos llegan, ¿no? Se empiezan a instaurar en lo que es la plaza, y en algún punto justo empiezan a llegar los militares y pues lo que cuenta, ¿no? Lamentablemente nosotros somos muy jóvenes, ¿no? Como para estar en ese momento, pero lanzan una bengala justo desde un helicóptero, y esa fue la señal que les mandan a los militares justo para interceder a todos los estudiantes que se estaban manifestando, que estaban llegando a la Plaza de las Tres Culturas. Y pues bueno, ahí sucede justo todo este hecho tan lamentable, ¿no? Los maltratos, las torturas, las persecuciones a ellos mismos, las desapariciones inclusive forzadas del mismo Estado, y bueno, entre más hechos atroces que se llevaron a cabo, y que bueno, indudablemente ha marcado la historia de nuestro país a mal, ¿no? Desgraciadamente, pero que sin embargo, hoy en nuestros días, hoy en día, pues ya se cumplen 52 años de este lamentable hecho, que no dejamos morir. Eso es algo muy importante también de rescatar, que nosotros, aunque no vivimos ese hecho, pues lo sabemos, lo recordamos, y que claro que lo apoyamos y lo seguiremos apoyando, no solo pues en ese momento al presidente, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, sino que lo seguiremos preservando, porque el derecho a la libertad de expresión de nosotros mismos y de cualquier otra persona que en ese momento quizá no pueda alzar la voz, pues que lo podemos hacer a través de nosotros, ¿no? Entonces, todos estos movimientos sociales pues han servido para bien, algunos, ¿no? Y que claro, pues se ven reflejados en hechos escritos, ¿no? Ya nos mencionabas tú el cuento también muy famoso de Elena Poniatowska, y justo se ha llevado también a la televisión. Ya lo mencionabas, Vic, sobre esta serie llamada Olimpia, ajá, que se acaba no tiene mucho también que salió. Entonces, y que lo van a transmitir justamente el día de hoy también para conmemorar, por ahí si lo quieren checar. Por ahí en el canal 22 va a haber algunas transmisiones en conmemoración al 2 de octubre. Entonces, pues ahí está el dato también por si no la han visto, y para que le den una checada, ¿no? Y platiquemos. Y recordarles también que si ustedes quieren comentarnos algo sobre este hecho, lo pueden dejar aquí abajito en el video. Nosotros estamos leyendo todas sus opiniones. Si quieren hacerle alguna pregunta también a Omar en cuanto nos cuente, nos relate su trabajo, pues también acá los estamos leyendo. Sí, ya vamos a ir en un momentito más con el trabajo de Omar, un trabajo referente al 2 de octubre. Y antes de eso, yo les quisiera preguntar a los dos. Ya lo había dicho yo, pero no sé si solamente lo mencioné, pero no dije cómo creo. Pero pues yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que haya cambiado esa cuestión del 2 de octubre, estos tipos de hechos culturalmente a las personas aquí en México? Si es que las llegó a cambiar. Omar, por favor.
Ok, sí, yo creo que es un parteaguas, es un parteaguas, indudablemente a que ahora lo estemos conmemorando y que año con año se sigan sumando, afortunadamente, generaciones más jóvenes que empiezan ya a tener conciencia social de lo que pasó, una conciencia también pues, de la aberración que fue cometer asesinato o homicidio del Estado contra jóvenes que no tenían armas más que su palabra y su pensamiento. No había forma de defenderse de eso. Entonces, creo que ha sido un referente quizás hasta para el mundo de los movimientos sociales. No sé si en otras partes del mundo moderno, al menos de los años 50 para acá, haya habido movimiento que haya sido aplastado de esa manera tan tajante y tan, pues no sé cómo decirlo, no sé qué palabra encontrar para esto, tan atroz, cínica, porque no hubo forma de ocultar, bueno, trataron de ocultarlo, pero era tan grande que no podían tapar el sol con un dedo. Se sabía lo que había ocurrido, los cuerpos que fueron enterrados subrepticiamente, y la gente que fue desaparecida, y de alguna manera pues el Centro Cultural Tlatelolco, que espero que alguna vez hayan ido, y a los que nos están viendo esperemos que también, y si no en cuanto se pueda que lo visiten, que es un memorial, el Memorial Tlatelolco, y hay fotografías donde están los jóvenes en la pared, pues, en ropa interior, con los militares apuntándole. ¿Qué clase de pues cosa tan atroz y horrible es eso, ¿no? Entonces pienso que sí, indudablemente ha cambiado y ha modificado la apertura de las diversas opiniones, la libertad de expresión, que todavía yo creo que no estamos en el punto ideal. Como han sabido en los últimos años, la profesión de periodista es de las más peligrosas en este país, de los países que no estamos en guerra, es de las más peligrosas ejercer el periodismo en México. Entonces, pues nos habla de que también hay una peligrosa crisis de derechos humanos, ¿no? De que no pueda ejercer libremente el trabajo de periodista, pero sí se ha hecho un cambio desde los años 60, 70 hasta ahora. Brenda, no sé tú qué opines. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya lo mencionábamos, ¿no? Creo que no ha habido un movimiento tan importante, claro, sin demeritar los movimientos que se llevan a cabo hoy en día, todos son importantes a su medida, pero que claro, ha marcado justo no solo el espacio, ¿no? Es decir, hablamos de Tlatelolco y es lo primero que se nos viene a la mente, y luego vemos el Centro Cultural Tlatelolco justo con su memorial, que desde la fachada, no sé si ya renovaron el espacio, creo que sí, pues justo tenía algunas fotografías también pues de los estudiantes en ese momento, y que es pues indudable pensar, estar en Tlatelolco, pasar por ahí, ¿no? Hablar de Díaz Ordaz sin hablar justamente de este hecho. Y que ha revolucionado, ya lo mencionaba hace rato, no solo a esa generación en el momento, sino pues a todas las generaciones posteriores, ¿no? Que de alguna forma nos inspira, ¿no? A no quedarnos callados, a seguir luchando por nuestros ideales, a seguir escribiendo justamente lo que nosotros pensamos del movimiento, del gobierno, y que pues es un derecho que debemos, no que debemos, que tenemos como seres humanos, de expresarnos en cualquier tipo de expresión que escojamos, ¿no? Ya sea escrita a través de un video, ya lo mencionábamos, la serie, ¿no? Y que claro, sí, estoy totalmente de acuerdo en que ha cambiado el impacto social, cultural y todo, cualquier movimiento, el del 68, y que es tan así, tan importante que no lo hemos dejado morir. Han pasado bastantes años y aún es un tema que creo que nunca va a pasar de moda y es algo que se ha quedado para siempre. Sí, si bien puede ser que, no sé cómo expresarlo, pero de alguna manera siento que este tipo de cosas a la larga a las personas en México pues las hizo o nos hizo como más aguerridas, ¿no? Eh, todos los movimientos sociales, ningún país creo que sea ajeno a movimientos sociales, y México ha sido un país de constantes movimientos sociales en diferentes cosas, ¿no? Desde levantamientos de pueblos originarios, estas cuestiones de Tlatelolco, el Halconazo, muchos conflictos
entre algunos pueblos, y también casos recientes como los de Ayotzinapa, Acteal, siempre han sido lamentables, pero han sido, creo que, constantes en México, y creo que eso ha hecho que la gente eh, pues sea, creo que cada vez menos dejada, ¿no? Creo que sí ha cambiado en una percepción de un mexicano tal vez aguerrido, o si no aguerrido, sí defensor, ¿no? De los derechos. Creo que ha sido que si dentro de algo bueno se puede sacar, sería alguna de esas cosas, ¿no? Que nos hace, pues, no callar, y como es el dicho de acá, no olvidar, ¿no? Todo lo que pasó, y cada movimiento que va surgiendo, surge y siempre se tienen como estas ideas, ¿no? Estos antecedentes, y que obviamente se busca que no se repitan, pero pues se tienen como ese contexto histórico de México, que se ve representado también, obviamente. Por ejemplo, ahora que se aproxima Día de Muertos, siempre hay como ofrendas relacionado a esto y a muchas otras partes de estos movimientos que ya les digo. Sí, 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 o sea, también, o sea, llegamos ya al punto de Día de Muertos, que pues tampoco dejamos de lado, ¿no? Todas las familias que en ese momento pues, se vieron inmersas, y inclusive los mismos vecinos, ¿no? De Tlatelolco lo van a recordar, lo recuerdan siempre, y creo que es muy, muy importante y es muy rescatable que aunque el hecho ya fue hace 52 años, sigamos hablando de él, sigamos hablando de Díaz Ordaz, sigamos hablando del gobierno en ese momento, y que claro, estoy totalmente de acuerdo en que ha dado fuerza a los estudiantes, a las zonas periferias, ¿no? Los campesinos, la guerra por las tierras, ¿no? Por la manifestación también de las mismas, que nos ha dado la libertad de alzar la voz cada vez más, sin temor, y que pues es una lucha por la que estamos todos, ¿no? No nada más algunos, sino todos. Pero bueno, ya estamos casi en hora para que Omar por fin nos cuente un poquito de su trabajo, para que hablemos sobre él. Pero antes de entrar de lleno a este cuento, quiero que Omar, por favor, nos digas por qué escribir algo del 2 de octubre, de dónde salió pues justamente todo este contexto que escribes en el texto. ¿Por qué imaginarlo de esa manera? Cuéntanos. Sí, la idea me surgió muchos años después de haber cursado el CCH. Afortunadamente, como les comento, la universidad no deja de rendir homenaje, no deja de enseñar en sus clases los profesores de historia. Año con año te mencionan lo que pasó. Muchos de ellos pues, tuvieron oportunidad de estar muy cerca de ese movimiento, ya sea por la edad o porque sus profesores a su vez lo enseñaron. Entonces, ahí le dan mucha preponderancia y mucha importancia a la memoria histórica. Entonces, como te digo, se organizan conferencias, a la que afortunadamente nos llevó una maestra, como platico en el cuento. Yo a los 15 años, como ya les platiqué, no me interesaba nada de esto. Me da pena admitirlo, pero pues así fue. Yo tenía 15 años, no sabía nada de esto. Pero pues, le agradezco ahora a la maestra que nos obligó a ir a esas conferencias, y me interesó el tema. Pero muchos años después, este cuento lo habré escrito hace apenas 3 o 4 años, a pesar de que ya tenía más de 8 años que dejé la preparatoria. Los testimonios de las personas que estuvieron ahí, recuerdo muy bien a las 3 personas que nos fueron a platicar sus experiencias terribles ahí como sobrevivientes del movimiento estudiantil, de gente mutilada, de ver amigos caer por las balas, pues me impresionó y me marcó hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera, pues me surgió la idea de rendir un homenaje a esto. El cuento lo hice exprofeso para un concurso que salió hace creo que 3 o 2 años de la universidad, remitiendo pues a la temática del 2 de octubre. No quedó seleccionado. Sin embargo, pues lo guardé, lo volví a escribir, lo volví a revisar, y luego ya lo mandé a una revista donde me lo publicaron. En este contexto está inscrito este texto. Y pues bueno, no sé si quieras ya entrar de lleno a relatarnos este texto, que en lo particular se me hace muy interesante.
Y bueno, recuerden que los estamos leyendo por acá en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, les vamos a dejar también el link del cuento para que pues ustedes ya lo vayan viendo con más calma. Y pues bueno, acá los estamos leyendo siempre. Omar, te doy la palabra para que por fin nos cuentes este relato. Claro que sí, Brenda, muchas gracias. Este cuento originalmente apareció en una antología que debido al COVID se originó sobre cuento en general, que se llama El cuento en cuarentena, y también apareció en la revista Sonpantle, que es supongo el link que van a compartir. El cuento se llama ¿Cómo se elabora un trabajo sobre el 2 de octubre? Jamás había reflexionado tanto sobre el movimiento estudiantil del 2 de octubre como desde que entré al CCH Oriente. Naturalmente lo había escuchado, sabía qué había ocurrido, recuerdo haberlo oído en boca de familiares, en pláticas de adultos. Mi tía Imelda repetía hasta el hartazgo que ese día, siempre enfatizando estas dos palabras, por aquel entonces cursaba la preparatoria en la UNAM, iba a asistir a la marcha, pero mi abuela, mujer tradicionalista, no quería que anduviera en esos argüendes de la política. Francamente el tema no me importaba mucho. Paréntesis y antes de que se me juzgue. ¿Qué conciencia puede tener un adolescente de 15 años sobre la política y los movimientos sociales? Por suerte, el ápice de conciencia que poseía me sirvió para comprender, durante mis clases de historia, la dimensión de semejante atrocidad. En mi primera semana de clases, a principios de agosto del 2012, la profesora de historia nos obligó, a asistir a las conferencias y círculos de estudio organizados para que los estudiantes como yo tuvieran memoria histórica y se enteraran de lo que fue el movimiento estudiantil del 68. Allí conocí verdaderamente la magnitud del genocidio. No podía creerlo. Fotos, documentos, lecturas, testimonios de gente que estuvo ahí. No sé cuáles fueron más impresionantes. Las historias contadas por personas que vivieron el hecho histórico y que marcó a toda una generación, además de despertar la conciencia social de los mexicanos, o los testimonios de algunos periodistas que cubrieron el acto, pero que fueron obligados a callar si no querían que su trabajo, en otros casos su propia vida, corriera peligro. Para concluir, debíamos elaborar un trabajo de 10 cuartillas sobre el movimiento. Aunque al principio, es decir, mucho antes de la conferencia, renegué para mis adentros de tal tarea, ahora estaba sumamente intrigado y entusiasmado por conocer a fondo todo sobre la matanza de Tlatelolco. Cuando concluyeron las clases, alrededor del mediodía, me encaminé a la nutrida biblioteca del CCH. Tras una breve búsqueda en la base de datos, hallé por lo menos una docena de libros alusivos al tema. Escogí el material y con las ganas, que no la habilidad, del más experto investigador, me sumergí en su lectura e hice, cuando lo consideré pertinente, notas para mi trabajo. Leí testimonios crudos, tan crudos que me dio muchísimo coraje saber cómo el pueblo, la sociedad, del gobierno ni hablamos, había permitido tal barbarie. ¿Por qué no se había castigado a los culpables? ¿Acaso nadie exigió justicia? ¿Qué clase de país que se jacte de ser democrático usa al ejército para disparar abiertamente contra sus propios hijos? Cuando un tema me apasiona, procuro agotar los materiales a mi alcance. Así, sin darme cuenta, un bibliotecario me tocó el hombro para avisarme que ya iban a cerrar y que si quería, podría llevarme hasta 3 ejemplares a mi hogar. El tiempo se me había ido volando, pues el tema y los materiales habían convocado todo mi interés. Sin embargo, tuve que abandonar mi ensimismamiento debido al horario. Dieron las 9:15 de la noche, cuando estaba abordando ya el camión hacia el metro. A las 9:30 ya estaba subiendo al vagón rumbo a Pantitlán. Por aquellos años yo vivía cerca del metro Indios Verdes, por lo cual debía recorrer media ciudad para trasladarme desde mi casa a la escuela y viceversa. En el transbordo en centro médico para tomar el último tramo de mi recorrido, el cansancio estaba comenzando a vencer mi interés por la lectura. Por lo tanto, decidí en este último trayecto de mi viaje guardar mi libro. Sin embargo, el agotamiento nuevamente me venció. Sucumbí sin siquiera notarlo a un sueño profundísimo. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo me dormí. No debió haber sido mucho. Yo no suelo dormir en el transporte. De hecho, aborrezco, aunque comprendo, a quienes lo hacen. El ambiente estaba muy extraño. Tenía una sensación de que algo fuera de lo común sucedía. Flotaba en el aire cierta pesadez. Se notaba un ambiente enrarecido. Me hallaba solo en el vagón que, por cierto, estaba detenido en una estación con las puertas abiertas. Aunque las luces del tren estaban encendidas, se percibía en el ambiente una extraña oscuridad. Luego de 10 minutos de esperar a que el tren avanzara, sin que se observara el menor movimiento, decidí bajar del vagón a averiguar qué ocurría. El andén, misteriosamente, estaba vacío. Parecía un cuento de terror. Estaba en la estación Tlatelolco.
Con más curiosidad que valentía, crucé los torniquetes de salida. No había un solo policía, ni siquiera taquilleras. Aquello estaba más solo que un desierto. Finalmente, opté por salir de la estación. Tanta calma y soledad en un lugar cerrado como el metro me causaban ansiedad. Ojalá nunca hubiera salido. Cuando me urgí de la estación, las imponentes construcciones de la unidad habitacional me sorprendieron. Estaban más grandes, más lóbregas, pero al mismo tiempo más nuevas que nunca. Por instinto, diría más bien por un acto reflejo, quise volver sobre mis pasos para guarecerme en el metro. Sin embargo, la entrada del metro había desaparecido. En su lugar se hallaba una banqueta tan sólida como la que yo pisaba, como si nunca hubiera existido. La situación era cada vez más rara. Efectivamente, parecía que se había oscurecido muchísimo. Era una noche negra. Jamás había visto semejante negrura, salvo en lugares de campo despoblado. La calle se encontraba, como el metro, vacía. No tuve más opción que caminar hacia el eje central. Iba dando pasos lentos, como esperando que en cualquier momento alguien o algo me sorprendiera mientras caminaba. Habría dado lo que fuera por ver a alguna persona, por no sentirme ajeno, perdido. Al llegar a la esquina, todo cambió. En el cruce del eje 2 norte y eje central, pude vislumbrar, mirando hacia el centro de la ciudad, una muchedumbre, una gigantesca masa humana. Sus pancartas dejaban clara la consigna: fuera el ejército de la universidad. En general, soy una persona que rehúye de las multitudes, del gentío, pero mi pánico por no ver a nadie más en la calle me obligó a encaminarme hacia la manifestación. Al acercarme, pude distinguir ya algunos rostros. Casi todos eran jóvenes, un par de años mayores que yo. No obstante, iban vestidos con un tipo de ropa que usarían mis padres: suéteres, pantalones ajustados en la entrepierna y que se hacen holgados al bajar la pantorrilla, camisas con cuellos levantados sobre el suéter, peinados extraños que de algún modo me resultaban muy familiares. Claro, rememoré, las fotografías de la mañana. No puede ser, me dije. Estoy en el movimiento estudiantil de 68. Es el 2 de octubre y van a masacrar a todos estos muchachos, incluyéndome. Tan pronto como salí de mi sorpresa, sin reparar siquiera en cómo había logrado viajar en el tiempo, traté de advertir, a gritos, a la multitud, de dispersarlos desesperadamente. Es una trampa, les grité. Hay militares infiltrados en la manifestación e instalados en las azoteas de la unidad. Militares en posición para dispararles. ¡Huyan! ¡Corran! Parecían no escucharme, y efectivamente, ni me escuchaban ni me veían. Era como si yo no existiera. Por más que gritaba a los oídos de algunos o trataba de sacudirlos, ni siquiera se inmutaban. Los veía alegres, gritando consignas de respeto a la autonomía universitaria, pero yo no podía advertirles el destino que les deparaba. Estaba destinado a ser únicamente un espectador. El tiempo corría, yo no podía hacer nada y el momento se acercaba. De pronto vi un helicóptero arrojar luces de bengala que tiñeron de un color verde el cielo nocturno. Esa era la señal. La matanza estaba por comenzar. Todos los estudiantes se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas reunidos, aglomerados, siendo arengados. El panorama era de lucha, de reclamo. En el aire vibraban los cánticos, los gritos, las voces de esos muchachos cuyo energético tono ya no volvería a vibrar. En cuestión de segundos y tras las bengalas del helicóptero, comenzó todo. Como movidos por un engrane y a un tiempo, cientos, quizá miles, de soldados se apostaron en las azoteas de los edificios que hacían guardia a la plaza. En cada uno de los pasillos de sus múltiples niveles había militares. Los vi apoyarse en el barandal de concreto en posición de combate. Se parecían a mis soldados de juguete, pero estos no querían jugar. Estaban listos para matar, para masacrar. El blanco, un montón de estudiantes cuya única arma eran sus ideas, su vigor, su intelecto, sus sueños y esperanzas, que de nada les sirvieron ante las balas crueles de un gobierno intransigente e ignorante. Por otro lado, una muralla de soldados amenazaba con aplastarnos. Varios tanques de guerra, impotentes, impertérritos, esperaban para escupir sobre nosotros la muerte. De pronto, como agua arrojada con una jícara a la calle, cayó la primera ráfaga. Los gritos fueron nuestra única respuesta. Jamás olvidaré cuando vi caer a los primeros compañeros. Unos murieron al instante. Para otros, la agonía fue lenta. Súbitamente la llovizna se convirtió en aguacero. Los truenos hórridos arribaron a la plaza. Todo era caos, como cuando llueve a manos llenas. Nadie sabía dónde ocultarse. Gotas de plomo y metal, caídas de todas partes, les afueraban el cuerpo. Vi caer miles, uno tras otro, como árboles talados, como fichas de dominó. Todos caían a mi alrededor, gente mutilada,
amigos cargando a sus colegas heridos o a sus muertos. Vi a un muchacho corriendo con solo el brazo de la mano de un amigo. El resto del cuerpo había sido mutilado. En menos de media hora acabaron con todos. A los que lograron sobrevivir, los siguieron lastimando. Los golpearon hasta la inconsciencia para después subirlos a camiones de policía con rumbo desconocido. Yo sabía bien que esos jóvenes jamás volverían a ver la luz del sol. Ni siquiera puedo asegurar que sobrevivieran más de un día. Órale, pinches revoltosos, reclamó uno de los policías. A ver si así aprenden, gritó un segundo uniformado. En sus reclamos no había la menor empatía por acabar con la vida de un ser humano, un ser vivo que podría ser su hijo. Nada les importaba. Ellos solamente cumplían órdenes. Una escena de guerra era aquella noche en la plaza. No se podía caminar sin pisar cuerpos o heridos. Yo únicamente pude, luego de la masacre, encogerme poco a poco hacia el suelo. Me tiré como un niño asustado y comencé a llorar de la rabia, del coraje y del miedo. Sentí una fuerte mano que me asió del hombro derecho. Llegó mi hora, pensé. La severa voz de un policía me despertó. Se acabó el viaje, joven. Hasta aquí llegamos. Fue la última corrida. Me desperté en el metro Indios Verdes. A diferencia de la última vez, todo parecía de una extraña normalidad. Ya era la medianoche y debían cerrar el metro. Todo fue un sueño. Pues estuvo bien loco, estuvo bien chido. Fíjate, el cuento que nos lees, yo me imagino que es una especie de realidad ficción, porque yo creo que fue algo que de repente te pasó a ti, ¿no? Y creo que lo escribiste, o al menos eso fue la impresión ahora que lo escucho de tu viva voz. Y se me hace como un buen texto como para acercar también a toda esa banda que, como dices, ¿no? Jóvenes sin saber realmente, sin tener como mucha conciencia de lo que pasó. Obviamente pues todos, no vienes al mundo sabiendo toda la historia y de eso, entonces pues lo tienes que ir descubriendo, ¿no? Me parece que este texto puede ayudar a eso, a los jóvenes, y no necesariamente a los jóvenes, a todas las personas que de repente no han tenido ese acercamiento con estas situaciones. Me parece que contribuye mucho a eso y está muy bueno esta situación del sueño adentro del cuento, cómo te transporta, igual por lo mismo que se leyó el personaje en ese momento. Y bueno, no sé, Brenda, ¿tú qué opinas? Y ya después tú nos dices, Omar. Pues por fin se me hizo, ¿no? Que contara Omar este cuento que en lo particular me gusta mucho, me gusta relató justamente y que aparte lo hace de una forma, no sé si delicada y también muy un poco explícita, ¿no? Que al momento de que lo estás leyendo o ahora que nos lo contó Omar, pues te lo imaginas, ¿no? Te vas imaginando mientras él va relatando toda esta historia y aunque uno no haya estado en el lugar, lo puedes visualizar tal cual y sentirte en el momento. Entonces, creo que justo también lo que te hace la escritura es transportarte a los lugares que no conoces o que no has visto nunca, de los cuales quizás no has sido parte jamás, y que la posibilidad, ¿no? De estar justo en el momento, imaginártelo tal cual como lo estás leyendo. Y en lo particular, este texto, Omar, ya te lo he dicho bastante, creo, que por fin me hiciste caso, ¿no? De estar acá leyéndolo para todos. Eso justo también pues quedó muy ad hoc a la fecha y que claro, invitamos a todos a que si tienen alguna experiencia, ¿no? Que no se queden con las ganas de transmitirlo en un papel y que bien que cualquier experiencia es buena, ¿no? Cualquier sueño inclusive, ¿no? Es bueno traspasarlo a un papel. Y aquí tenemos el claro ejemplo de Omar, que ya les dejamos aquí abajito en los comentarios el link de cómo se elabora un trabajo sobre el 2 de octubre, para que si a ustedes también les gustó tanto como a mí, pues lo vayan a leer de nuevo, lo guarden en sus favoritos. Y pues nada, o sea, muy agradecida contigo, Omar, por compartirnos por fin este cuento. No, al contrario, Brenda, el agradecido soy yo por esta oportunidad y el espacio que me dan para enseñar algunos de mis cuentos. En cuanto a lo que pregunta Víctor,
efectivamente tiene un origen real, como les comenté cuando entré al CCH. Pienso que en este cuento ahí sí hay algo de mí, ahí sí evidentemente se ve que el personaje principal, a pesar de que hay un narrador ahí, soy yo el personaje principal. Jamás viví por Indios Verdes, lo que un amigo me lo dijo, ya que le mostré el cuento, me dijo, no sabía que habías vivido por Indios Verdes. Le digo, no, nunca viví por Indios Verdes. Funciona para la narración porque yo vivía muy cerca del CCH Oriente en aquel tiempo, no me iba a dar tiempo de soñar todo eso, ni de quedarme dormido en primer lugar. Entonces, pues son una serie de artificios que vas usando en el cuento para que funcione. En este caso, para que ustedes, como tú, Brenda, que algunos lectores también me han comentado que sí, pues se quedan dormidos, se imaginan todo eso, ¿no? Puedes tener como la presencia, estar ahí a través de las letras de alguien más. Yo tampoco, pues obviamente por la edad no estuve en el movimiento estudiantil, pero gracias a la lectura y a la escritura, pues pudimos estar ahí durante unos momentos que la verdad no me hubiera gustado, debió haber sido horrendo, ¿no? Un temor a haber reinado en ese momento, de no poder defenderte y tener que ocultarte. Por otra parte, también la lectura, en general, sé que tiene influencias en el cerebro para que puedas tener alguna especie de sueños. Por ejemplo, una vez que leí la Ilíada, en la parte donde despedazan a todos los amantes de la mujer, me quedé mucho con esa idea y soñé horrendo, entonces no recomiendo leer ese tipo de cosas si son muy susceptibles. Tuve un sueño donde yo decapitaba gente con un cúter, no, fue horrendo, tenía que huir del país, decían, ¿cómo voy a dejar aquí a mis amigos? Aquí está mi vida, ya me tengo que, no, tienes que huir porque si no te meten a la cárcel. Entonces soy muy susceptible a ese tipo de lecturas en ocasiones, y pues pienso que también además la ficción, la mezcla correcta entre ficción y realidad es lo que hace más eficaz que el cuento funcione, ¿no? Que puedan ustedes imaginarse perfectamente, y pues al final traté de buscar la manera de que funcionase, que yo estuviera en ese tiempo. En este momento, en este caso lo encontré a través de un sueño, que te quedas dormido y como estuviste leyendo sobre el tema o muy metido, que es lo que me pasa, eso sí es completamente real. Cuando me obsesiona algo me pongo a leerlo y a leer y a buscar, a agotar pues las fuentes, y pues se me queda muy grabado y puedo soñar con eso. Entonces en ese aspecto creo que sí tiene una mezcla como justa entre lo que pasó y ficción. ¿Y eso es una constante en tu trabajo, que hagas esa mezcla entre realidad y ficción? No siempre, porque depende del tema. Por ejemplo, actualmente, ahora que trajiste a colación hace rato, Víctor, lo de los 43, es algo que también tenía yo que hacer algo como retribución. No puedo hacer mucho desde como materialmente, como ayudar en la búsqueda o eso, pero a través de las letras creo que puedo denunciar eso. Sé que no se va a olvidar tampoco, estoy seguro que no, pero me he puesto a investigar mucho sobre el movimiento y apenas se conmemoró 6 años del acontecimiento, que también fue terrible. Entonces estoy desarrollando actualmente uno. En ese no creo poder yo meter tanto de mí, pero sí quizá pueda mezclar realidad y ficción para que logre un efecto como que, pues, como el efecto que busca un cuento, ¿no? Que tenga una repercusión en los lectores, que puedan imaginar las atrocidades que se cometieron en determinados momentos, pero hay otros que no, aunque la mayoría yo creo que sí, depende mucho del tema para que se mezcle esto de realidad y ficción. Pues estamos ansiosos también porque cuando termines ese te invitamos a que, ya sabes, este espacio también es tuyo para que nos lo Muchas gracias. compartas. Y bueno, por acá tenemos unos comentarios de Xochitl Pérez que te dice: excelente tarde, Omar, muy vívido a pesar de tu corta edad, intenso, muy bien informado, aplicado correctamente, la imaginación fluyendo, felicidades. La mezcla correcta entre ficción y realidad es la imaginación combinada con la información. Y pues sí, de hecho, creo que no podemos escribir, ¿no?, desde cero, por ejemplo, algo como el movimiento del 68, sino tener un base real, ¿no?, para tener justamente todos los detalles como tú lo expresabas, ¿no?, inclusive desde la moda hasta el movimiento, ¿no? Y claro, hay que estar súper bien informados, investigar, ¿no? Si algo nos apasiona, algún tema, investigar lo que más podamos para entonces nosotros, pues, plasmarlo a nuestras palabras, a nuestro sentir, y pues, y ver resultados así tan,
tan vívidos como menciona acá Xóchitl, como tu trabajo. Sí, efectivamente es imperativo buscar y agotar la mayor posibilidad de fuentes para que esa ancla de la realidad no se pierda, dependiendo del texto, ¿no? También hay textos que son completamente maravillosos, en el sentido estricto del mundo maravilloso, pero cuando tratas de crear textos literarios con un origen histórico o a aludir a ese origen histórico, sí es necesario agotar, porque incluso como mencioné ya que la vez la realidad, la frase tan trillada que la realidad supera la ficción, pues hay cosas que ni una imaginación tan grande podría imaginarse, pero realmente pasó, ¿no? O sea, realmente pasaron esas cosas, pues ya tú sabes si te conviene o no a la narración insertarla. A Xóchitl le mando un abrazo muy grande, muchas gracias por vernos y por sus palabras. Y pues bueno, ya casi estamos terminando esta sesión de conmemoración al 2 de octubre. Vic, ¿querías decir algo? No, realmente no, solamente igual, pues remarcar que estuvo bueno como el cuento, e invitarlos a todos a que ahí se quedó ya el enlace en la descripción, a que también lo vuelvan a leer, y pues que pues se motiven a escribir, ¿no? A escribir y si no escribir, a leer. Cualquiera de las dos cosas son muy buenas. Yo creo que de la lectura nace el gusto por escribir, pero pues igual nada más eso. Te dejo la palabra si querías anunciar la despedida o no sé. Pues sí, ya estamos llegando al final de esta sesión. Recuerden que los seguimos invitando a el grupo cerrado que tenemos vía Google Meet, en el cual Omar espero que en sesiones posteriores nos pueda acompañar sobre escritura creativa. Ahí los impulsamos nosotros, les damos algunas ideas para que ustedes puedan desarrollar algún tipo de idea que, bueno, que ya tienen, ¿no? En mente y la puedan escribir, la puedan desarrollar y pues están invitados también. Les vamos a dejar el enlace también en los comentarios para que ustedes solo se inscriban y nosotros les hacemos llegar el link de la sesión cerrada por Google Meet. También les vamos a dejar el link de la página de Omar para que pues también se den una vuelta y el perfil personal de él, por si tienen alguna duda, quieren comentarle algo sobre sus escritos. Recuerden que la sesión pasada también estuvimos hablando con él, entonces en el live se quedaron algunos de sus relatos, de sus cuentos, por si quieren ir a checar también un poquito sobre Omar, sobre qué lo motivó a escribir, todo lo que nos ha contado a través de estas dos sesiones. Entonces, pues ahí están las invitaciones. Y que recuerden que el espacio también es de ustedes. Estamos leyendo sus comentarios si quieren algún tema en específico. Le agradezco a Omar por haber estado otro viernes más con nosotros para compartir su trabajo. Muchas gracias por tu tiempo y Al contrario, esperemos que gracias a vuelvas ustedes. pronto. Y pues bueno, hemos terminado. Gracias Vic también por estar acá y a Comunidad Centenario por darnos el espacio. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes, que estén muy bien.